Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos aquí una semana más para contarles los últimos avances tecnológicos, unos avances que sin duda nos harán la vida más fácil. Comenzamos. Cada año cientos de personas se enferman durante el invierno por el virus de la gripe. Antibióticos, jarabes, remedios caseros, lo probamos todo con tal de encontrarnos un poco mejor, pero la ciencia y la medicina avanzan hasta límites insospechados y unos investigadores han desarrollado la fórmula de exterminar este virus. Tomen nota. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts están desarrollando una pintura antimicrobiana. Esta nueva pintura puede matar a los virus de la gripe que se depositen en las superficies recubiertas con ella, lo que supondría una eficaz arma contra una enfermedad que solo en Estados Unidos genera una mortandad de unas 36.000 personas. Debido a la limitada eficacia de las vacunas y los antivirales y del rápido contagio de esta enfermedad, la solución estaría en detener los virus antes de que se expandiesen. Según los estudios realizados hasta el momento, esta nueva sustancia puede hacer precisamente eso, matar los virus de la gripe antes de que puedan infectar a nuevos portadores. Esta pintura antimicrobiana, que se puede rociar o aplicar con una brocha sobre las superficies, está compuesta por polímeros afilados, a modo de púas, que agujerean las membranas que rodean al virus de la gripe. Pero además, estos polímeros son eficaces contra muchos otros tipos de bacterias, algunas de ellas cepas mortales, que a menudo resultan resistentes a los antibióticos. Este nuevo recubrimiento actúa de manera distinta a los productos antibacterianos disponibles actualmente en el mercado. El nuevo recubrimiento de polímero de estructura nanométrica es tan eficiente que resulta prácticamente improbable que las bacterias puedan volverse resistentes al mismo. Una vez que el recubrimiento de polímero se aplica a una superficie, este tendría una duración similar al de una capa de pintura. Es cierto que la acumulación de bacterias y virus muertos que se irán depositando sobre su superficie harán que vaya disminuyendo la efectividad del polímero, pero con tan solo lavarla con agua jabonosa cada cierto tiempo para eliminar los microbios muertos será posible recuperar su efectividad. Así que ya lo ven, quizá una mano de pintura nos libre en los próximos inviernos de la fiebre y los estornudos. Si la semana pasada les enseñábamos unas prendas que previenen enfermedades cardiovasculares, no se pierdan las últimas investigaciones realizadas en el sector textil. Desde petos que cambian de color según la temperatura hasta medias que dan masaje, son solo algunos de los ejemplos de la ropa que viene. La incesante competencia de los países asiáticos, debido al bajo coste de su mano de obra, ha obligado a cientos de empresas textiles españolas a deslocalizar sus centros de producción al extranjero. Sin embargo, algunos empresarios se han resistido a ello. En algunos casos se ha combinado la continuidad de la tradición familiar y el arraigo a nuestro país con la investigación, el desarrollo y la innovación como elemento clave para enfrentarse a la competencia de estos países emergentes. Dentro de poco tiempo encontraremos en nuestros comercios habituales innovadores productos textiles que hoy ya existen a nivel de prototipos. Camisas que incorporarán microvesículas de colonia, invisibles a simple vista, pero que nos permitirán ahorrar en colonia e ir perfumados todo el día. Medias con aloe vera, diseñadas de tal manera que ellas mismas aplicarán masaje aliviando las molestias de presión que las actuales causan a las mujeres. Chaquetas de motorista que incorporarán reflectantes, recargables a través de la energía del sol, gracias a pequeñas células solares incorporadas en el propio tejido. Pero también podremos olvidarnos de los desodorantes. Las prendas del futuro, gracias a los materiales utilizados, eliminarán ellas mismas el sudor corporal. Y quién sabe si también podremos ahorrarnos hasta el detergente, pues también se están desarrollando prendas que no se mancharán, porque la suciedad no llegará a impregnarse en el tejido. O un petotermómetro, una prenda que cambiará de color si aumenta la temperatura corporal del niño. O prendas elaboradas con fibras de papel reciclado, capaces de protegernos de las radiaciones ionizantes del sol. Y por qué no, camisetas deportivas cuya rotulación cambiará con el tiempo. ¿Se imaginan la revolución que supondrá en el sector publicitario y los patrocinadores de los equipos deportivos? Todas estas posibilidades, derivadas de investigaciones en productos y procesos, se están gestionando desde Asintec, la Asociación para la Incorporación de Nuevas Tecnologías a la Empresa. Como ven, el textil es aún un sector con grandes expectativas de futuro en España, pero eso sí, con la colaboración y el ingenio de tecnólogos e investigadores. La región de Murcia es una de las comunidades más singulares del panorama nacional. Sus dos mares, sus diversos paisajes o sus acogedores entornos son solo algunas muestras de los secretos que esconde esta tierra. Pero además, la región está de plena actualidad debido al último hallazgo que se ha hecho en la comarca del noroeste.
Hace 4 años el gobierno regional autorizó a la empresa petrolera Repsol YPF a realizar prospecciones en la comarca del noroeste. 4 años después, estos estudios han dado sus frutos, desvelando que en el subsuelo de Calasparra pueden existir yacimientos de gas natural. Aunque hasta el momento los estudios no han precisado si los recursos encontrados tendrán la capacidad suficiente como para hacer viable su comercialización, Repsol ya ha cedido el 40% de sus derechos de investigación de hidrocarburos a gas natural. Pero el tiempo apremia, pues la reserva de derechos de investigación otorgada a Repsol en esta zona tiene un periodo de 6 años, con una inversión mínima a realizar de 1,7 millones de euros. Por el momento tendremos que esperar hasta saber si la explotación del yacimiento de Calasparra será rentable o no. Pero lo que podemos asegurar es que nuestra región es una fuente inagotable de recursos. La tecnología progresa a pasos agigantados, así lo demuestran los últimos avances en la construcción. Si en programas anteriores les mostrábamos la casa inteligente, no se pierdan la próxima noticia, donde les mostramos la casa que desafía a los desastres naturales. Grecia, cuna del arte, la filosofía y los grandes pensadores, vuelve a renacer gracias a la próxima construcción de un chalet de alta tecnología, diseñado para resistir terremotos mediante la función de autorreparación de las grietas en sus paredes y que también monitorizará las vibraciones a través de una red de sensores inteligentes. El Instituto de Nanofabricación de la Universidad de Leeds está desarrollando unas paredes especiales para la casa a base de nanopartículas de polímero. El polímero utilizado tendrá la propiedad de convertirse en líquido al ser sometido a una fuerte presión, de tal manera que éste fluirá por las fisuras para posteriormente, al endurecerse, convertirse en material sólido, consiguiendo así restablecer la integridad de las paredes. Las paredes de esta singular vivienda se construirán con un nuevo concepto estructural, pero su exclusividad se basará también en las etiquetas de identidad que poseerán, para que cada casa se identifique mediante un código. Además, estas viviendas estarán equipadas con unos sensores inalámbricos que no requerirán de fuente de alimentación alguna, que almacenarán los datos de esfuerzos y vibraciones sufridas, así como niveles de temperatura, humedad y otros parámetros de interés. Ante cualquier problema, la red de sensores inteligentes alertará de inmediato a los residentes para que tengan tiempo de desalojar la casa. Ya lo ven, gracias a la tecnología podemos paliar algunas de las grandes catástrofes y pérdidas que provoca la naturaleza. ¿Se imaginan un mundo en el que todos los niños del planeta dispusieran de un ordenador para su formación? Sí, como lo oye, un niño, un ordenador. Y al contrario de lo habitual, comenzando por los de los países más pobres, aislados y desfavorecidos. No se trata de ninguna utopía, sino de una realidad al alcance de nuestra sociedad actual. La conjunción del ingenio y la tecnología han hecho posible el desarrollo de un ordenador portátil con un coste capaz de llegar a convertir en realidad un niño o un ordenador. Hace ya más de 10 años, Nicolás Negroponte, gurú de la tecnología y conocido profesor del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, así como cofundador del Media Lab, tras un viaje a África, comenzó a generar una idea solo atribuible a un hombre de su talla: crear un ordenador de bajo coste, portátil, que pudiera producirse en masa para ser distribuido en el tercer mundo. Sus exclusivos destinatarios serían los niños más pobres de nuestro planeta, aquellos que viven en los lugares más remotos y aislados, para que, a través de esta herramienta, pudieran tener acceso a algo que actualmente les está vetado: una adecuada formación. La transformación de los contenidos y calidad del aprendizaje en estos países aceleraría en décadas el desarrollo de sus emergentes economías. Negroponte comentó su inquietud con un gran número de colegas, quienes la acogieron con gran interés, constituyéndose en el año 2005 la asociación sin ánimo de lucro One Laptop Purchase, a la que desde el momento de su fundación se incorporaron empresas como Advanced Micro Device, Brightstar, Google, News Corporation, Nortel y Red Hat. El portátil comenzó a ser diseñado en forma colaborativa por expertos del mundo académico y de la industria. Por ello, su filosofía de diseño y funcionamiento ha combinado el talento y las nuevas ideas, en su mayoría procedentes de universidades y centros de investigación, con las décadas de experiencia en fabricación y lanzamiento de productos del sector empresarial. El resultado ha sido una exclusiva y armónica combinación entre forma y funcionalidad, una máquina versátil, ultra barata, energéticamente eficiente, ágil y durable. Fue concebido con la hipótesis de que su coste no debería superar la cifra de $100. Para conseguir alcanzar este objetivo, se plantearon una serie de hipótesis de partida. La primera, dado que el coste de la pantalla era uno de los elementos que se evaluó como de mayor incidencia en el coste final del portátil, se consideró de gran importancia encontrar una pantalla que tuviese el menor coste posible.
En un primer diseño, la pantalla de la Laptors XO se basó en la tecnología LCOS, pero en junio de 2005 se comenzó a considerar el desarrollo de una pantalla que dispusiera de dos modos de funcionamiento, de tal manera que, en transmisión, funcionase a color y en reflexión, bajo luz solar directa, funcionase en blanco y negro, con alta resolución, como si de un libro electrónico se tratase. Una opción que fue considerada para que el portátil pudiera ser utilizado en aquellas zonas en las que la pobreza alcanzaba tal nivel que hasta la educación se impartía al aire libre. Y por otra, porque al realizarse de esta manera, el ordenador supliría la utilización de libros en papel, un aspecto también nada despreciable si tenemos en cuenta que gran parte del gasto educativo de dichos países se consume en el envío y distribución de libros. La segunda hipótesis tenía que ver con el software. El reducido coste de la electrónica en las sociedades avanzadas ha derivado en que, en la actualidad, nuestros ordenadores sean ineficientes desde el punto de vista de la utilización del software. Un ejemplo ilustrativo lo representa el hecho de que en el año 1984, con un ordenador con tan solo 8K de memoria, era posible realizar toda la gestión de recibos del servicio de agua de la ciudad de Murcia. 2/3 partes del software presente hoy día en cualquier ordenador se usa para administrar el existente en el otro tercio, y además, este no se encuentra optimizado, pues se encuentra implementada la realización de las mismas operaciones por vías alternativas. Todo ello concluyó en el requerimiento de que XO debía ser constituido en base a software libre y open source, al objeto de que los usuarios pudieran posteriormente disponer de total libertad para reformular, reinventar y reutilizar su software, su hardware y sus contenidos. La tercera hipótesis de partida tenía que ver con su modo de distribución. Se decidió que la XO no estaría disponible para su venta al público y que exclusivamente sería distribuido directamente a las escuelas a través de grandes iniciativas gubernamentales, como si de libros de texto se tratase. En consecuencia, su producción estaría garantizada y sería de millones de unidades. Tras la definición de estas hipótesis de partida, Design Continuum presentó una serie de innovadores diseños prototipos que desembocaron, en noviembre del 2005, en la famosa maquinita verde, con su distintiva manivela amarilla con la que era posible hasta generar la electricidad necesaria para su funcionamiento a través de una dínamo incorporada. Este prototipo fue presentado mundialmente por el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Túnez. En diciembre del año 2005, la empresa Quanta Computers, fundada en 1988 en Taiwán y el mayor fabricante mundial de laptops, con una cifra de ventas superior a 10.000 millones de dólares, resultó seleccionada para realizar el diseño original de XO. Unos meses después, se incorporó al proyecto el prestigioso diseñador industrial Yves Béjar, y en agosto de 2006 fue presentado el primer prototipo con pantalla dual de XO, con un diseño muy convincente, del tamaño de un libro de texto, ligero y con una capacidad sorprendente de transformación, gracias a una bisagra que le permite adoptar configuraciones óptimas para su utilización, como ordenador portátil, libro electrónico o máquina de juego. Su electrónica, basada en un procesador de 500 MHz, incorpora 256 MB de memoria RAM y 500 MB de memoria flash. Posee 4 puertos USB y la diferencia más significativa con un ordenador convencional es no disponer de unidad de disco duro, al ser este el componente que menos robustez confiere a los portátiles convencionales. Incorpora una pantalla TFT de dimensiones 7,5 pulgadas, 19 centímetros, con 1200 x 900 píxeles, autorrefresco y una resolución de 200 ppp, superior a la del 95% de los portátiles existentes en el mercado actual. Pantalla que no solo presenta un coste reducido, $35, sino que es altamente eficiente desde el punto de vista energético. Mientras en su funcionamiento en modo color consume tan solo 1 vatio, la séptima parte de lo que consume cualquier portátil actual, en modo monocromo, su consumo se reduce hasta 0,2 vatios. Los ordenadores disponen de conexión de red inalámbrica, siendo cada máquina un router dedicado. XO crea su propia red de malla al salir de la caja, de manera que cada ordenador entra en comunicación con sus vecinos más cercanos, configurando entre todos una red de área local. Salvo para almacenar grandes cantidades de información, para lo cual existirán servidores específicos, XO puede hacer la mayor parte de lo que hoy día hace cualquier ordenador convencional. Y todo ello con un consumo, en conjunto, inferior a 2 vatios, menos de la décima parte de un portátil convencional, por lo que puede ser recargado por la propia persona, ventaja crítica para los 500 millones de niños que no tienen acceso a la energía eléctrica. La interfaz de usuario incorporada a XO va a suponer una revolución conceptual, al haber sido realizada a la medida y orientada a la función del trabajo a desarrollar, el aprendizaje.
se ha creado Sugar, una interfaz Zoom que captura gráficamente el mundo de compañeros de estudios y maestros como colaboradores, haciendo énfasis en las conexiones dentro de la comunidad, entre las personas y sus actividades. Paralelamente al desarrollo técnico, Negroponte y todos los que se sumaron a este proyecto comenzaron a realizar una labor de difusión de la idea, con el objetivo de involucrar a países y organizaciones que, finalmente, serán quienes tengan que comprometerse para la distribución de estos equipos entre su población educativa. Países como Argentina, Brasil, Uruguay, Centroamérica, Etiopía, Libia, Nigeria, Ruanda, Pakistán o Tailandia. Son solo algunos de la lista de más de 50 que ya han manifestado su interés por la iniciativa, algunos con pedidos en firme, como el 1.000.000 de unidades ya solicitadas por Nigeria, o el 1.200.000 unidades de Libia. Pero este proyecto tampoco ha estado alejado de polémicas y detractores. No cuenta ni con un procesador Intel ni está preparado para poder usar Windows. Soluciones que encarecerían el precio final del portátil y aumentarían las necesidades de recursos computacionales. En respuesta a ello, las todopoderosas compañías Intel y Microsoft han presentado Classmaker, un portátil más potente pero al mismo tiempo más caro, que están intentando comenzar a posicionar frente a los posibles gobiernos clientes de XO. Las últimas noticias de este proyecto nos indican que en noviembre de 2006 se distribuyeron las primeras 875 máquinas XO versión Beta 1 y que en abril de ese mismo año se han instalado el primer servidor escolar. El pasado mes de mayo, UNICEF, Organismo Internacional para la Protección de la Infancia, recibió 90 unidades del portátil para evaluar su funcionamiento, sus capacidades de interconexión en la red Wi-Fi y sus posibilidades de acceso a Internet. Asimismo, está previsto que UNICEF desplace a la próxima cumbre del G8, que se celebrará en junio en Alemania, a 94 adolescentes de varios países, que harán una demostración de cómo funciona XO y serán quienes eleven sus peticiones de implicación en este proceso a los dirigentes de los países más industrializados del mundo. Pero no es cuestión exclusiva de los gobernantes. En el desarrollo de este proyecto tecnológico humanitario, todos podemos participar. La Fundación OLPC, además de aceptar contribuciones económicas de individuos, empresas o fundaciones de cualquier importe, tiene establecido un servicio de voluntarios. En él pueden inscribirse todas aquellas personas y organizaciones que estén en disposición de contribuir con sus servicios o productos a brindar cualquier tipo de soporte al programa de Actors XO en el mundo. Desde programadores de software, desarrolladores de contenidos formativos, traductores, formadores, evaluadores del sistema, etc. Visite la web www.lactorfoundation.org. Solo el tiempo demostrará si esta gran idea consigue alcanzar sus objetivos iniciales, o se verá truncada por los múltiples intereses que existen alrededor de la tecnología y el desarrollo de los países y pueblos más desfavorecidos. La mayor parte de los 2 millones de chicos del mundo subdesarrollado carecen de una educación adecuada o no reciben ninguna. 1 de cada 3 no completa ni la más básica. Sus consecuencias, tanto individuales como sociales, son profundas. Los chicos son relegados a la pobreza y al aislamiento, como lo fueron sus padres, sin sospechar lo que la luz del conocimiento podría significar en sus vidas. Al mismo tiempo, sus gobiernos luchan por competir en un mundo que cambia rápidamente, en una economía de información global, apesadumbrados por una vasta subpoblación urbana en constante crecimiento que es incapaz de autosustentarse y mucho menos contribuir al bienestar social, porque carecen de las herramientas para hacerlo. Dados los escasos recursos que los países pobres pueden destinar a la educación, a veces menos de $20 por alumno al año, cifra irrisoria comparándola con los $7.500 que se destinan en Estados Unidos por alumno al año, aún duplicando o cuadruplicando con fondos externos y privados, la cantidad destinada a una educación tradicional se estará muy lejos de conseguir resultados óptimos. El recurso natural más valioso para cualquier país son sus chicos. Las sociedades avanzadas deberían potenciar este recurso haciendo uso de la capacidad innata de los chicos para aprender, compartir y crear en forma autónoma. La tecnología, junto al ingenio de quienes tuvieron visión de futuro y el tesón para implicar a personalidades tan relevantes, ha hecho posible que hoy XO, una Lactors para chicos diseñada para aprender a aprender, sea ya una realidad. Ahora tan solo queda que todos pongamos nuestro granito de arena para que la tecnología desarrollada llegue hasta sus destinatarios. A consecuencia de la celebración de las pruebas de selectividad en estas últimas semanas, la prensa
ha vuelto a poner en evidencia los usos, o mejor dicho los abusos, que algunos estudiantes cometen con los teléfonos móviles. Pero la utilización de estos dispositivos tecnológicos para actividades fraudulentas, como copiar en un examen, no son exclusivas de la época de selectividad. ¿Se han preguntado si existen limitaciones a su utilización en las diferentes etapas educativas de la persona? Hoy nos despedimos de este Infotech mostrándoles la realidad de esta problemática en la región de Murcia. El fomento de las nuevas tecnologías es algo que en los últimos tiempos siempre viene incorporado en el discurso de nuestros políticos. Sin embargo, la realidad suele ser bien diferente. Si observamos el puesto de trabajo cotidiano de un estudiante, da igual que hablemos de un aula de educación primaria, secundaria o universitaria, en él la tecnología sigue brillando por su ausencia. Como mucho podemos encontrarnos en la universidad proyectores de vídeo y ordenadores para ser utilizados por el profesorado. Los alumnos, si desean recurrir al ordenador, en el mejor de los casos, tienen que seguir recurriendo a la utilización del aula de informática. El único elemento tecnológico del que los alumnos disponen, porque son ellos mismos quienes lo portan, son los teléfonos móviles. Pero tan imprescindibles son como para no poder vivir sin ellos. ¿Cuál es la utilización de que los mismos hacen nuestros estudiantes en sus aulas? ¿Está permitida su utilización? Veamos algunas situaciones. No, y suena, bueno, tenemos que tener los móviles apagados. Nosotros no nos dicen nada, hombre, hay profesores que no les hace gracia, pero hay otros que sí, pero generalmente no suelen decirnos nada. No, profesionalmente no. Dicen que lo apaguemos incluso, aunque no lo apagamos. Se supone que no te dejan, pasa que nosotros lo llamamos por posible urgencia y tal. Hay un cartelico que pone, mejor no sé qué, que apaguéis el móvil, pero ahí la gente los tiene enchufados y tal. No, en todas nos dicen que lo apaguemos, que no nos dejan ni ponerlo en silencio ni nada, ni para saber la hora nos han dicho hoy que ni para saber la hora. O sea que tenemos que apagarlo, es una norma. No, la mayoría de veces no, pero hay otras que nosotros pues lo dejamos encendido aunque nos digan que lo apaguemos, pero no. Sí, pero es preferible que esté apagado y si molesta uno pasa vergüenza, pero por lo contrario los mismos profesores tienen móvil y lo apagan ellos mismos, o sea que no hay una intolerancia, sino que si tienen móvil pues lo ponen en silencio y que no moleste. Siempre nos dicen a principio de cada cuatrimestre, cuando se presenta cada profesor, que procuremos tenerlo en silencio, porque una falta distrae al profesor y distrae a la clase en el transcurso de la clase, entonces nos dicen que los tengamos apagados. Pero de todas maneras siempre ven que sale de clase para hablar o algo, o sea que no pone mucho problema. No, pero si te llaman, te sales perfectamente y lo usas. Sí, pero siempre por debajo siempre se puede hablar. Me gusta tenerlo, pero de vez en cuando me lo dejo en mi casa. No es muy imprescindible para mí. Porque soy adicta. No lo sé, yo lo tengo siempre conectado, simplemente lo tengo en silencio y ya está. Si suena, pues lo cuelgo y ya está. De cierto modo es imprescindible, pero por costumbre ya, porque está siempre localizado y ya está. Hombre, no lo puedo usar, no se debe, pero siempre a veces lo tienen encendido, ¿no? Te llaman y, pues bueno, es la situación que se suelen llamar, ¿no? Suena la típica música fea y se ríe todo el mundo, pero vamos, no se puede. Estas son algunas de las muchas opiniones que hemos recogido de nuestros estudiantes, pero como muchas cosas en la vida, es a través de la madurez, con una adecuada educación, la que hace que los puntos de vista evolucionen con el tiempo, ya que sea entendible el verdadero concepto del término libertad. Pero una correcta educación suele estar basada en una adecuada política educativa, y en la mayoría de los casos, las decisiones deben tomarse en su momento, pues la regulación a posterior de situaciones ya consolidadas, por dejación en su momento, suelen ser entonces entenderse como una privación de libertad. Y es esa la situación con la que nos encontramos en las aulas de la región de Murcia, en lo referente a la utilización de los teléfonos móviles. La región de Murcia no ha promovido ninguna ley autonómica para regular la utilización de teléfonos móviles en centros de enseñanza primaria y secundaria. Una ley con la que ya sí que cuentan comunidades autónomas tales como Madrid, Valencia o Castilla-León. La Consejería de Educación y Cultura, a lo único que se ha limitado al respecto, ha sido a remitir una nota a cada centro de enseñanza de la región, dejando en manos de cada centro la regulación de su uso. Si bien en un párrafo de la misma aconsejaban su prohibición en las horas de clase. Una postura que lo único que ha venido a crear ha sido un sentimiento de discriminación entre los estudiantes a los que se les permite su uso y a los que no. Pero es que además, la prohibición en algunos centros no solo ha afectado a los móviles, sino también a reproductores MP3, MP4, llegándose en algunos casos a explicitar o cualquier otro que no tenga que ver con la asignatura que se está impartiendo.
Esperemos que el nuevo gobierno regional solvente esta actual carencia de normativa, con el fin de que el uso de las nuevas tecnologías en las aulas pase de ser una mera distracción a una forma educativa y beneficiosa de aprender a aprender.